Algo trascendental acaba de suceder en el corazón del Vaticano. Un acontecimiento que ha tomado por sorpresa a teólogos, obispos, cardenales, periodistas y, sin duda, a millones de fieles católicos en todo el planeta. En este preciso instante, la Iglesia vive un sismo silencioso, imperceptible para los pies, pero profundo en el alma. Hace apenas unas horas, el Papa León XIV estampó su firma en un nuevo documento doctrinal de alcance universal titulado Nova Lux Veritatis, Nueva Luz de la Verdad, un texto breve pero capaz de quebrar más de 1000 años de tradición. En sus líneas, el Santo Padre revela algo que nadie había anticipado: la prohibición inmediata de 10 enseñanzas históricas de la Iglesia, creencias que por siglos fueron consideradas intocables, verdades absolutas, pero que desde este momento no podrán ser transmitidas por sacerdote, predicador o institución católica alguna. Sí, prohibidas. Y no por motivos políticos ni concesiones a presiones sociales, sino porque, según palabras recogidas en el documento, no reflejan la plenitud del rostro misericordioso de Dios. Esta revelación ya ha detonado crisis internas, misivas de protesta, renuncias colectivas y un clima de desconcierto en varios seminarios. Para dimensionar la magnitud de esta revolución doctrinal, es necesario revisarlas una a una, comenzando hoy con la más impactante de todas. Enseñanza número 1. La condena eterna como dogma absoluto. Durante generaciones, incontables católicos crecieron bajo una visión rígida y temible del destino último del alma. El infierno eterno, sin redención, sin apelación, sin salida. La doctrina tradicional afirmaba que las almas que morían en pecado mortal iban al infierno para siempre, sufriendo una eternidad consciente de castigo y separación irreversible de Dios. Este pilar doctrinal, temido pero aceptado, moldeó conductas, inspiró conversiones, infundió temor y, en ocasiones, fue usado como herramienta de control espiritual. Ahora, el texto Nova Lux Veritatis lo expone con claridad. Dios no crea almas destinadas a una desesperación perpetua. La condena eterna no armoniza con el corazón del Evangelio. No son meras frases poéticas, sino una afirmación doctrinal. Desde hoy, queda prohibido enseñar que el infierno es eterno en sentido literal e irreversible. Sí habrá consecuencias para el mal. Sí existe una separación real del amor divino cuando el alma lo rechaza. Pero esa separación no es absoluta ni definitiva. El documento presenta una visión inspirada en los primeros padres de la Iglesia, como San Gregorio de Nisa y Orígenes de Alejandría, que habla de un proceso de purificación y no de un castigo sin fin. Ninguna alma humana, nacida de Dios, puede ser olvidada para siempre. La última palabra de la historia es la misericordia. Este cambio, profundo y radical, es visto por algunos como inaceptable. Ya hay sacerdotes y comunidades religiosas en crisis por esta nueva postura. Ciertos obispos de línea más conservadora la tildan de herejía disfrazada de compasión, advirtiendo que podría desmoralizar a los fieles y restar urgencia al arrepentimiento. Sin embargo, el Vaticano insiste. El Papa León XIV ha declarado que la teología del miedo no puede mostrar el verdadero rostro de Cristo y que el amor manifestado en la cruz no conduce a un abismo eterno sin retorno. La nueva formulación, de aplicación inmediata en seminarios, universidades católicas y toda formación pastoral, establece lo siguiente: la Iglesia enseña que la justicia divina es inseparable de su misericordia y que ninguna alma puede ser condenada eternamente sin posibilidad de redención. El infierno, entendido como estado de separación del amor de Dios, no es definitivo, sino parte de un proceso purificador en el que Él sigue actuando incluso más allá de la muerte. Con ello, se deroga el uso del infierno como herramienta de coerción pastoral y se prohíbe afirmar que existen almas destinadas a la condena eterna desde su origen. Las implicaciones son amplias. Afectan la predicación dominical, la catequesis infantil, la formación en seminarios, la enseñanza de la teología moral e incluso las homilías fúnebres. También abren nuevas preguntas. ¿Qué es ahora el juicio final?
¿Sigue existiendo el purgatorio? ¿Qué ocurre con figuras históricas como Hitler o con criminales atroces? El documento no ofrece respuestas específicas a cada caso, pero subraya que la justicia divina no es mero castigo, sino restauración total. El mal será derrotado, no mediante un infierno eterno, sino por la fuerza sanadora del amor divino. La reacción mundial ha sido inmediata. Algunos fieles han recibido la noticia con lágrimas de esperanza. Otros, con un profundo pánico teológico. En redes sociales, la etiqueta «infierno no eterno» se ha vuelto tendencia global. Algunos sacerdotes tradicionalistas anuncian que no acatarán la orden papal, y un grupo de cardenales ha solicitado una audiencia urgente para reconsiderar el texto. Pero no habrá retroceso. El Papa León XIV citó a San Pablo en su homilía: «¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh infierno, tu aguijón?», añadiendo una frase que ya recorre el mundo: «Si el amor de Dios no puede derrotar el infierno, entonces no es amor y no es Dios». Con esta directriz, la Iglesia entra en una etapa inédita, en la que la figura del Dios juez cede paso al Dios médico, donde la justicia se entiende como restauración y no como condena perpetua. Teólogos reconocidos preparan nuevos libros, comunidades monásticas modifican sus liturgias, y muchos fieles tratan de asimilar la magnitud de lo sucedido. Porque si esto es cierto, si la condena eterna deja de ser un dogma indiscutible, todo se transforma: nuestra noción del pecado, la urgencia del arrepentimiento, la visión del más allá y, sobre todo, la imagen misma de Dios. Y esto apenas comienza. Lo siguiente será aún más polémico: la segunda enseñanza prohibida, vinculada al papel de la mujer, que ya provoca reacciones intensas dentro y fuera del Vaticano. Nos vemos en la próxima entrega. Y recuerda, la historia de la Iglesia está atravesando un momento de transformación y tú eres testigo directo. Algo sin precedentes se está desarrollando en el corazón mismo del catolicismo. Si aún no has visto la primera parte, conviene hacerlo antes de seguir. Pues lo que hoy se revelará no solo desafía siglos de costumbre, sino que también toca fibras íntimas que modelan la identidad espiritual de millones de fieles. Se trata de Nova Lux Veritatis, el nuevo texto promulgado por el Papa León XIV, que, sí, establece la prohibición de transmitir 10 pilares históricos de la fe católica. En la primera parte se explicó cómo el pontífice retiró la condena eterna como dogma incuestionable, proclamando que la misericordia es la última palabra de la historia. Pero lo que viene ahora se adentra en un terreno aún más delicado. Hoy se presentan las enseñanzas 2 y 3, oficialmente retiradas del magisterio vivo de la Iglesia. La enseñanza 2, la exclusión de la mujer del ministerio ordenado. Por más de 2 milenios, el sacerdocio católico ha sido reservado únicamente a varones. Las mujeres, aunque imprescindibles en la vida eclesial, han sido apartadas sistemáticamente de cualquier función ordenada, diaconado, presbiterado y episcopado. El argumento siempre se apoyó en la supuesta voluntad divina manifestada en Cristo, quien eligió solo hombres como apóstoles, y la tradición consideró que eso debía mantenerse para siempre. Las mujeres podían colaborar, pero no presidir. Podían instruir, pero no consagrar. Podían acompañar, pero no dirigir. Este esquema no solo generó desigualdades en la práctica eclesial, sino que también arraigó la idea de que lo sagrado estaba vinculado exclusivamente a lo masculino. Sin embargo, el nuevo documento no deja lugar a dudas. Ninguna diferencia biológica, cultural o simbólica puede justificar que se impida a la mujer el acceso a los ministerios instituidos y ordenados. Y añade una frase ya histórica: el Espíritu Santo no distingue géneros cuando reparte carismas. Desde este momento, queda prohibido enseñar que la exclusión femenina del sacerdocio responde a voluntad divina. En la práctica, todos los seminarios del mundo
deberán admitir mujeres como candidatas al diaconado y presbiterado. Las diócesis que rechacen ordenar mujeres podrán ser intervenidas. Queda vetado predicar que la mujer no puede representar sacramentalmente a Cristo. Las homilías que mantengan una imagen exclusivamente masculina de lo divino deberán reformularse. Y si esto ya parece drástico, hay más. El Papa León XIV ha nombrado cardenal a una mujer. Por primera vez, una teóloga, la hermana María Cecilia de la Cruz, ha ingresado al colegio cardenalicio con voz y voto en un futuro cónclave. Este hecho inédito ha generado amenazas de cisma en sectores ultraconservadores, especialmente en África y Europa Oriental. La respuesta del Vaticano ha sido clara. El cuerpo de Cristo no puede estar mutilado. ¿En qué se fundamenta este cambio? El texto Nova Lux Veritatis cita abundantes fuentes patrísticas y bíblicas, reinterpretadas bajo una hermenéutica renovada. María Magdalena es presentada como la primera en anunciar la resurrección, apóstol de los apóstoles. Se subraya que la exclusión femenina tuvo raíces culturales y patriarcales del siglo I, no teológicas. San Pablo es releído no como restrictivo, sino como impulsor del papel activo de las mujeres en las comunidades domésticas. Y lo más impactante, se revoca el decreto Ordinatio Sacerdotalis de Juan Pablo II, que prohibía debatir el tema. En palabras del Papa León XIV, donde no se puede debatir, no hay espíritu. La reacción ha sido inmediata. Miles de comunidades de religiosas, en todo el mundo, han recibido la noticia entre lágrimas. En lugares como Alemania, Canadá, Brasil y Filipinas, ya se preparan las primeras ordenaciones de diáconas. Sin embargo, no faltan resistencias. Algunos obispos amenazan con romper la comunión si se impone la ordenación de mujeres. El pontífice fue firme en su homilía. El pecado original no fue la curiosidad de Eva, sino la arrogancia de Adán. Y así se pasa a la tercera enseñanza prohibida. El pecado original como herencia biológica del mal. Desde San Agustín, la Iglesia sostuvo que todo ser humano nace marcado por el pecado original. Una culpa heredada. Una especie de mancha espiritual transmitida desde Adán y Eva a toda la humanidad. Esta creencia, convertida en dogma, justificó por siglos la urgencia del bautismo infantil. El niño no bautizado, según la doctrina anterior, quedaba expuesto a la condena o, al menos, al limbo teológico. El nuevo documento transforma por completo esta visión. El pecado original no es herencia biológica, sino condición estructural de un mundo herido por el mal uso de la libertad humana. No es culpa, sino fragilidad. En otras palabras, nadie nace culpable. Nadie llega al mundo con deuda espiritual. El Papa define la antigua doctrina como una sombra sobre la inocencia y decreta que queda prohibido enseñar que los bebés nacen manchados por el pecado. ¿Qué implica esto? No se podrá afirmar que el alma humana nace enemistada con Dios. El bautismo deja de ser un acto de purificación de culpa para convertirse en rito de iniciación en el misterio de la comunidad. Se elimina el concepto de limbo como lugar teológico para no bautizados. Las oraciones litúrgicas deberán actualizarse para borrar expresiones como reconciliados desde el nacimiento o liberados del estado caído. Este cambio impacta profundamente en la catequesis infantil, la pastoral familiar y la teología sacramental. Como era de esperarse, ha generado tensiones doctrinales en muchas diócesis. Pero la respuesta papal ya es célebre. Dios no hace criaturas condenadas de fábrica. Cada nacimiento es una bendición, no una deuda. Esta nueva mirada recupera perspectivas más orientales sobre el pecado original, como las de la tradición ortodoxa. Fragilidad, no culpa. Las palabras de San Pablo, dirigidas a los romanos, se reinterpretan aquí como figuras simbólicas y no como una transmisión biológica. Se recupera la visión del hombre como portador de la imagen y semejanza divinas, sin partir de la premisa de una caída original inevitable. Esta enseñanza ha traído un consuelo inmenso a incontables padres que, tras perder hijos sin bautismo,
Vivieron con la angustia de pensar que sus almas permanecerían en un limbo perpetuo. Ahora sé que mi hijo está en los brazos de Dios, no en una incertidumbre teológica, expresa Clara, madre argentina cuyo bebé falleció a las 48 horas de nacer. Conclusión de la segunda parte. Las enseñanzas segunda y tercera han removido las bases más arraigadas del pensamiento católico. El sacerdocio deja de ser exclusivo de varones. El pecado original ya no pesa como condena desde la cuna, y mientras algunos acusan traición, otros ven que la Iglesia se aproxima a la imagen de Jesús que, como recuerda el Papa León XIV, acogió a las mujeres, protegió a los pequeños y jamás utilizó el miedo como herramienta de evangelización. En la tercera parte se revelarán las enseñanzas cuarta y quinta, ambas previamente vetadas por el pontífice. Una aborda la obligatoriedad del celibato sacerdotal y otra un dogma que transformará para siempre la percepción hacia quienes no profesan la fe católica. Antes de continuar, se invita a reflexionar. ¿Apoyas la ordenación de mujeres? ¿Crees que el concepto de pecado original debe replantearse o suprimirse? ¿Estos cambios te generan alivio o inquietud? Tu voz es parte de la historia que se escribe hoy. Enseñanza cuarta. El celibato como requisito absoluto para el sacerdocio. Durante siglos, en la Iglesia Católica de rito latino, la renuncia al matrimonio fue norma inquebrantable para acceder al ministerio sacerdotal. No se planteaba como alternativa ni como consejo, sino como ley indiscutible. Respaldada por argumentos como la vida célibe de Cristo, la idea del sacerdote como esposo de la Iglesia y la visión del celibato como entrega superior. Aunque en los ritos orientales católicos y en ciertos casos excepcionales como sacerdotes anglicanos convertidos sí se admitía el matrimonio, en el ámbito latino se mantuvo la exigencia de renunciar a él. Sin embargo, el Papa León XIV ha prohibido enseñar que el celibato sea esencial para el ministerio ordenado, afirmando que el amor humano no disminuye la vocación divina. En el documento Nova Lux Veritatis se declara que el celibato es un carisma personal y no una obligación institucional. Con este cambio, las diócesis podrán ordenar a hombres casados sin dispensas especiales. Los seminaristas decidirán libremente entre vida célibe o matrimonial, y los sacerdotes ya ordenados podrán solicitar permiso para casarse sin abandonar su ministerio. Además, queda vedado predicar que el matrimonio merme la santidad o eficacia sacerdotal. El cambio no suprime el celibato, pero sí lo deja como opción. La reacción fue inmediata. Numerosos sacerdotes mayores, sobre todo en Europa y América Latina, expresaron alivio, recordando años de soledad y relaciones ocultas que generaban conflicto entre vocación y afecto. Un sacerdote español declaró al Osservatore Romano: no se trata de abrir la puerta al pecado, sino de cerrar la puerta a la hipocresía. ¿Por qué ahora? El Papa explicó que esta decisión es también evangélica. Pedro y los apóstoles estaban casados. La Iglesia nació del amor, no de la abstinencia. El documento subraya el daño causado por la represión emocional, tanto en la salud mental del clero como en casos de abusos. Aunque algunos pensaban que el cambio buscaba únicamente responder a la crisis vocacional, el pontífice fue claro. No es cuestión de cifras, sino de libertad. El amor auténtico jamás ha sido obstáculo para el reino. La oposición provino de algunos cardenales, especialmente en Estados Unidos y Polonia, que consideraron que la medida debilita el testimonio de entrega radical o genera confusión. Sin embargo, la mayoría de las conferencias episcopales de América Latina, África y Asia recibieron el cambio con prudencia, pero con disposición. El Papa advirtió: ninguna vocación nace de la prohibición. Toda vocación nace del amor. Enseñanza quinta. La salvación reservada solo a los católicos. Este punto ha sido de los más controvertidos. Durante siglos, la Iglesia sostuvo la fórmula en latín extra, Ecclesiam nulla salus. Aunque interpretada de formas diversas,
Para muchos persistía la idea de que los no católicos podían salvarse solo si ignoraban la verdad. En cambio, si rechazaban conscientemente la Iglesia, se condenaban. Esto generó un exclusivismo teológico prolongado, desprecio hacia otras religiones y una actitud de superioridad doctrinal. El Papa León XIV ha puesto fin a esa postura, afirmando que Dios no se limita a nuestras fronteras sacramentales y que su gracia se derrama allí donde hay amor, justicia y verdad. Aunque no se comparta la misma doctrina, queda así abolida la enseñanza que sostenía que solo los católicos alcanzan la salvación. Según el nuevo espíritu impulsado por Papa León XIV, la Iglesia afirma ahora que todas las religiones pueden constituir caminos auténticos para el encuentro con Dios. Se prohíbe declarar que otras confesiones son falsas o inferiores. Y la conversión ya no se considera requisito para la salvación. Se reconoce que el misterio de la salvación abarca mucho más que la mera pertenencia a una institución. El documento sostiene que Cristo es el camino, pero no está ausente en los caminos de otros, marcando así un cambio profundo frente a siglos de teología y yendo más allá de lo que insinuó el Concilio Vaticano II. Hoy se enseña oficialmente que un musulmán, un judío, un budista o incluso un agnóstico que viva con amor y verdad puede alcanzar la plenitud espiritual. La gracia divina no se sujeta al bautismo ritual, sino a la apertura interior hacia el bien. Esto implica que el ecumenismo deja de ser un gesto diplomático y pasa a ser un compromiso moral. La conversión se transforma en invitación libre, nunca en obligación. Y las misiones se orientan a compartir vivencias en lugar de imponer doctrinas. Como dijo un cardenal africano, no iremos más al mundo a cambiar su religión, iremos a reconocer cómo ya actúa el Espíritu en ellos. La reacción internacional ha sido amplia. La comunidad judía mundial celebró la decisión. Líderes musulmanes en Indonesia, Egipto y Marruecos manifestaron su apoyo, y hasta algunos ateos reconocidos dijeron sentirse por primera vez mirados por la Iglesia sin desprecio. Sin embargo, no todos coinciden. Sectores conservadores acusan a esta doctrina de traicionar la misión evangelizadora y piden un nuevo concilio para detener lo que llaman herejía. Papa León XIV ha respondido con firmeza. La misión no es conquista, es hospitalidad. El que convierte por miedo no ha entendido el Evangelio. Estas dos enseñanzas, que hoy quedan prohibidas por la más alta autoridad eclesial, abren una etapa inédita. El amor no se opone al ministerio, y la verdad no pertenece a una sola religión. Y surge la pregunta, ¿estamos listos para una iglesia donde un sacerdote pueda tener familia y donde la fe no se considere la única puerta hacia la verdad? La historia sigue viva, y en la siguiente parte se revelan las enseñanzas 6 y 7 recientemente eliminadas. Una descarta el purgatorio como lugar de castigo, y la otra cambia por completo la comprensión del sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que viene es sencillamente impactante. El debate queda abierto. ¿Puede un sacerdote casado servir igual o mejor? ¿Es justo que otras religiones se reconozcan como válidas en el camino a Dios? Este no es un documento frío. Es una revolución en marcha de la cual todos somos parte. Por primera vez en siglos, el Papa prohíbe enseñar que el purgatorio sea un lugar de tormento y que la muerte de Cristo haya sido un sacrificio para aplacar la ira de Dios. Con ello, la Iglesia penetra en territorios que parecían intocables, la visión del más allá y el sentido mismo de la cruz. Sobre la enseñanza 6, el purgatorio como castigo temporal, millones de católicos crecieron creyendo que quienes morían en gracia pero con pecados veniales sin confesar, irían a un lugar de sufrimiento previo al cielo, donde almas entre lamentos aguardaban mientras sus seres queridos ofrecían misas para liberarlas. Sin embargo, en el nuevo documento, Illumine Amoris, Papa León XIV ordena no enseñar más esa visión. Ahora se entiende como un proceso de sanación, no de dolor. Se prohíbe afirmar que las almas padecen fuego después de morir, y se subraya que el paso al amor pleno de Dios es transformación,
no tortura. Ya no se presenta a Dios como juez que detiene la entrada al cielo por deudas pendientes. El amor no necesita castigar para purificar. La luz no quema, ilumina. El purgatorio deja de verse como cárcel cósmica para entenderse como integración misericordiosa del alma en el amor divino. Un cardenal brasileño expresó: «Ya no tengo que predicar el miedo después de la muerte, solo el paso definitivo al amor. Las misas por las almas continúan, pero no como pagos, sino como comunión espiritual y amor incondicional. No hay tiempos de purga, sino procesos de iluminación». Queda grabada la frase papal: el purgatorio no es una prisión, es el abrazo que aún no habíamos entendido. En la enseñanza 7, sobre la cruz como castigo sustitutivo, se rechaza la idea extendida durante siglos de que Jesús murió para saldar una deuda y calmar la ira divina. Aunque nunca fue dogma, se enseñó ampliamente en homilías y catequesis, reforzada por imágenes de un Dios airado que exigía sangre para perdonar. Esto cambia de raíz. Dios no necesita sangre para amar. No sacrificó a su Hijo. La cruz no fue una transacción judicial, sino la revelación de que el amor llega hasta el extremo. No se trata de apaciguar a Dios, sino de mostrar que su amor se manifiesta plenamente en la entrega de Jesús. Así, la cruz es entendida como la expresión suprema del amor divino, no como un pago exigido por la justicia celestial. Jesús no entregó su vida para calmar la ira de Dios, sino para mostrar que el amor llega hasta sus últimas consecuencias. Dios no se reconcilió con la humanidad a través del sufrimiento, sino mediante la entrega total. Según enseña el Papa León XIV, queda prohibido afirmar que Dios Padre castigó a su propio Hijo, y cuando se habla de expresiones como «murió por nuestros pecados», deben entenderse no como un pago literal, sino como una solidaridad llevada al extremo. Cristo no cargó tus pecados para evitar que Dios te castigara. Los abrazó para que supieras que jamás serás abandonado, incluso en medio del pecado, el dolor o la injusticia. El documento aclara que el Evangelio no es un drama judicial, sino una historia de amor absoluto. La cruz no representa la furia de Dios, sino su fidelidad inquebrantable. La reacción no se hizo esperar. Muchos teólogos celebraron esta aclaración como una corrección necesaria a siglos de imágenes distorsionadas de Dios. La reconocida teóloga mexicana Irene Camacho comentó: «Finalmente, dejamos atrás la idea de un Dios sediento de venganza y volvemos a Jesús, que dijo: el que me ve, ve al Padre». Sin embargo, también hubo confusión y críticas. En sectores conservadores, sobre todo en seminarios de Estados Unidos y en ciertas regiones de Europa Oriental, se acusó al Papa de vaciar de sentido la fuerza de la cruz. Algunos llegaron a compararlo con antiguas herejías como el arrianismo o el pelagianismo. ¿Y cómo respondió el Papa León XIV? De manera frontal, en una audiencia en San Pedro: «El misterio de la cruz no es que alguien muriera en tu lugar, es que el amor se dejó matar para que nunca más creas que estás solo. En cuanto a la liturgia, las homilías deberán dejar atrás el lenguaje de la ira divina. La catequesis infantil y juvenil deberá enfocarse en la entrega libre de Jesús y no en el castigo, y se desaconsejarán las imágenes de un Dios violento. En el plano espiritual, este cambio renueva la manera en que el católico vive su fe. Ya no se reza por miedo al castigo, ni se piensa que hay que compensar con penitencias lo que Cristo pagó con su sangre. Ya no se acerca uno al Padre con temor, sino con confianza. Con esto, dos enseñanzas que moldearon siglos de culpa y miedo han sido oficialmente dejadas atrás. Ya no hay un purgatorio de fuego, ni un Dios que exija sacrificios humanos. El Papa León XIV no suaviza el mensaje, sino que lo lleva al corazón original del Evangelio. Lo que sigue en la parte 5 va incluso más allá. La enseñanza número 8 prohíbe presentar a Satanás como enemigo literal de Dios en la catequesis, y la número 9 reinterpreta la segunda venida de Cristo
como un acontecimiento profundamente espiritual, no necesariamente físico. No se trata solo de una reforma, sino de una reescritura del alma católica. La pregunta ahora es, ¿qué opinas de un purgatorio sin castigos y de un Dios que no necesita sacrificios para perdonar? Tu voz es parte de esta historia. Lo que vivimos no es un simple cambio de tono, sino una transformación teológica y espiritual que redefine conceptos que parecían intocables. Y lo que revelan las enseñanzas 8 y 9 podría provocar el debate más intenso de todos, pues cuestiona dos símbolos profundamente arraigados en la conciencia católica: el papel del diablo como enemigo de Dios y la segunda venida de Cristo como un evento apocalíptico literal. Prepárate, porque lo que sigue puede desafiar lo que creías saber. Enseñanza 8: Satanás como enemigo literal de Dios. Durante siglos, el catolicismo y otras corrientes cristianas han sostenido que Satanás es un ser espiritual real, con voluntad y acción propias, enemigo declarado de Dios y de la humanidad. Ha sido representado como ángel caído, tentador en el desierto, dragón del Apocalipsis, e incluso como causa de enfermedades, guerras, posesiones y todo tipo de males. Pero esto llega a su fin. El Papa León XIV ha prohibido enseñar que Satanás sea una entidad espiritual que actúe contra Dios de forma autónoma y personal. Con el nuevo decreto doctrinal Ad Veritatem Redimus, la Iglesia enseña que Satanás no es un ser literal enfrentado a Dios, que no existe un dualismo cósmico y que Dios no tiene enemigos. El mal no es una fuerza personificada, sino una condición del corazón humano desconectado del amor. A partir de ahora, Satanás será presentado como símbolo, no como figura literal. Este cambio, explica el documento, se debe a que durante siglos, la figura de Satanás ha servido más para infundir miedo que para educar en libertad. Su personificación ha promovido visiones mágicas del mal, en lugar de invitar al discernimiento ético. En otras palabras, se ha usado a Satanás para explicar el mal, evitando la responsabilidad personal. Ha sido la excusa fácil. No fui yo, fue el diablo. No lo hice por maldad, sino por tentación demoníaca. El diablo me obligó. Estas expresiones pasan ahora a ser teológicamente inaceptables. Según la nueva enseñanza impulsada por el Papa León XIV, en la catequesis y las homilías, Satanás será presentado como un símbolo de la oscuridad interior, el pecado entendido como consecuencia de las decisiones humanas y no como resultado de fuerzas externas. Y el mal, como un desajuste entre el ego, el miedo y el amor no integrado. El documento lo afirma sin ambigüedad. El ser humano no está sometido a dos fuerzas sobrenaturales opuestas, sino llamado a despertar su conciencia y ejercer su libertad. En cuanto a los exorcismos, seguirán existiendo, pero se interpretarán desde un enfoque psicológico y espiritual, sin aludir a la expulsión literal de demonios. A todos los obispos se les ha solicitado revisar los manuales de exorcismo, eliminando cualquier referencia mágica o violenta, sustituyéndola por un lenguaje de restauración psicoespiritual. Las reacciones más duras surgieron en sectores ultraconservadores, que acusaron al Papa de abolir el infierno y negar la existencia del demonio. Incluso en Filipinas un grupo de sacerdotes interrumpió una misa para leer un manifiesto de protesta. Sin embargo, la respuesta oficial del Vaticano fue contundente. Dios es absoluto. Si el amor es infinito, no puede tener enemigos. El diablo no es un enemigo de Dios, sino la proyección del miedo humano. León XIV lo resumió en una entrevista con Radio Vaticana. Es hora de dejar de educar con miedo. La fe no necesita demonios para florecer. Necesita amor, verdad y responsabilidad. Respecto a la segunda venida de Cristo, una de las ideas que más expectativas y temores ha provocado en la historia de la Iglesia. A partir de ahora, se enseña que no será un evento físico literal. Queda prohibido afirmar que Jesús regresará a la tierra en carne para instaurar un reino visible.
La parusía debe comprenderse como una vivencia espiritual universal, no como un hecho geopolítico o cósmico. El documento doctrinal Christus in Nobis sostiene que Jesús no prometió volver como un monarca político o juez apocalíptico, sino como presencia viva en cada conciencia despierta. Según el Nuevo Magisterio, la parusía no es un regreso, sino una revelación. El reino no vendrá del cielo, ni se asentará en la tierra. Está naciendo en todo ser humano que ama, perdona y promueve la justicia. En consecuencia, el credo será revisado, modificando la frase, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, para que refleje esta visión, proponiendo expresiones como, y su gloria vive ya en quienes aman, en quienes se entregan, en quienes construyen la paz. Se dejará atrás la predicación que interpreta guerras y catástrofes como señales del fin o que calcula fechas del juicio final, y no se anunciará un Cristo que venga a castigar. Esta reforma, a diferencia de otras, fue recibida con alivio por muchos fieles y sacerdotes, quienes expresaron que siempre habían sentido que Jesús nunca se fue y que el reino se manifiesta en la compasión, no en el fuego. El documento concluye: Cristo no llega desde fuera, se revela desde dentro. La segunda venida es la primera apertura del corazón. Con ello, dos doctrinas dejan de formar parte del núcleo de la enseñanza. Ya no se presentará a Satanás como un ser real enfrentado a Dios, ni se esperará a Cristo como juez que regresa para castigar o premiar. Como afirmó el Papa León XIV, ambas ideas provienen del imaginario del miedo, no de la verdad evangélica. La Iglesia abandona así la pedagogía del fin del mundo para abrazar la del presente eterno. Y con ello se llega a la última enseñanza suprimida, la más sensible, la doctrina de que fuera de la Iglesia no hay salvación. Durante siglos, el principio extra ecclesiam nulla salus ha sustentado la exclusividad católica y el rechazo a otras religiones, llevando incluso a condenar a quienes nunca conocieron el cristianismo. Ahora, esa enseñanza queda oficialmente abolida. El decreto Unus Deus, Multae Viae, firmado por el Papa León XIV, junto con la Congregación para la Doctrina de la Fe, inicia con una declaración histórica. Dios no pertenece a ninguna religión. La Iglesia pertenece a Dios, no al revés. Y añade, con autoridad apostólica, proclamamos que ninguna persona será condenada por su credo, origen o cultura religiosa. La salvación no se limita a los confines visibles de la Iglesia, sino que fluye como gracia infinita por todos los caminos del amor, la justicia y la compasión. Desde ahora queda prohibido enseñar que solo los católicos pueden salvarse, presentar la conversión al catolicismo como requisito para agradar a Dios, o calificar otras religiones como incompletas o desviadas, así como afirmar que fuera de los sacramentos no hay acceso a la gracia. La fe católica conserva su importancia, pero no como única vía hacia Dios, sino como una entre muchas manifestaciones del misterio divino. Así lo expresó el pontífice ante el Consejo Interreligioso Global. Bajo la guía del Papa León XIV, la Iglesia ya no se concibe como una aduana que controla el acceso a la salvación, sino como un puente que une tradiciones en lugar de levantar murallas contra ellas. En el Catecismo se ha eliminado de manera oficial la afirmación de que la Iglesia es necesaria para salvarse, sustituyéndola por la idea de que la comunión con Dios no está limitada a una estructura religiosa, sino que se manifiesta en la vivencia consciente del amor, la verdad y la justicia. Esto no anula la misión evangelizadora, sino que la redefine. Ya no se trata de convertir al otro, sino de reconocer en él la presencia de Dios. Incluso si lo nombra de manera distinta, el documento Unus Deus, Multae Viae, declara que las religiones del mundo no son errores tolerados, sino expresiones legítimas de la búsqueda divina. Las prácticas espirituales del budismo, hinduismo, islam, judaísmo, pueblos originarios y otras tradiciones pueden ser auténticos canales de gracia. El Espíritu Santo actúa allí donde hay compasión, aunque su nombre no se pronuncie. En cuanto al bautismo,
seguirá siendo un sacramento central para la comunidad católica, pero ya no se considerará indispensable para evitar la condenación eterna, sino como un acto libre de incorporación a la comunidad eclesial. Desaparece así la lógica de bautiza o se pierde, y respecto al proselitismo, queda prohibido. Sí, el Papa ha establecido que la fe no se impone, se propone, y nunca desde la superioridad, sino desde el testimonio. Se exhorta a sacerdotes, catequistas y fieles a predicar con su vida, no con argumentos ni amenazas de condena. Los misioneros seguirán, pero con un propósito renovado. No para convertir, sino para servir, escuchar y aprender. El Evangelio se compartirá en diálogo, no como verdad exclusiva, sino como experiencia personal de transformación. Las reacciones fueron inmediatas. Líderes musulmanes, judíos y budistas aplaudieron públicamente esta reforma, calificándola como un paso de madurez espiritual. Organizaciones interreligiosas la han definido como el inicio de una nueva era de cristianismo reconciliador. Por otro lado, sectores conservadores acusaron al Papa León XIV de traicionar la misión salvífica de Cristo. Y un cardenal retirado llegó a declarar que esto marca el final del catolicismo apostólico. La respuesta del Vaticano fue clara. El catolicismo no muere, se purifica, se libera del miedo y vuelve al Evangelio. Dios es amor. En una homilía histórica en Asís, León XIV afirmó: Dios no se contradice. Si es amor, lo es para todos. No juega a esconderse entre etiquetas, y no necesita que lo defiendan con orgullo doctrinal, sino con humildad vivida. Así concluye la sexta parte. Con la 10ª enseñanza prohibida, desaparece oficialmente el modelo exclusivista de la Iglesia Católica. Se rompe la noción de salvación como privilegio reservado y nace una teología de comunión universal. Ya no existe un dentro o fuera, solo camino, verdad y vida allí donde haya amor. En el resumen de las 10 enseñanzas retiradas se incluyen la superioridad jerárquica del clero, el celibato obligatorio como norma universal, la exclusión absoluta de las mujeres del sacerdocio, la condena total de la homosexualidad, la infalibilidad papal entendida como autoridad incuestionable, el infierno como lugar físico de castigo eterno, el purgatorio como doctrina literal, Satanás como entidad real opuesta a Dios, la segunda venida como evento literal futuro y la exclusividad salvadora del catolicismo. En apenas 3 meses, la Iglesia ha cambiado más que en los últimos 300 años, y el mundo entero observa. La cuestión es, ¿estás listo para esta nueva Iglesia?